Papá, ¿por qué las tormentas siempre nos encuentran? La voz de Lucía temblaba mientras se aferraba a su cuaderno empapado, sus pequeños dedos arrugados por el agua. A través del parabrisas, observaba la lluvia azotar con furia el cristal, como si intentara abrirse paso hasta ellos. Emiliano sujetó el volante con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Su mandíbula se tensó. No podía decirle la verdad. No podía confesarle que aquella tormenta no solo rugía en el cielo, sino que los estaba persiguiendo. Y esta noche, finalmente, los había alcanzado. La lluvia caía en ráfagas implacables, una cortina gris que convertía el mundo exterior en un borrón irreconocible. Su vieja camioneta traqueteaba por el camino rural, las llantas resbalando peligrosamente en el lodo. Los limpiaparabrisas gemían en un esfuerzo inútil por mantener despejado el parabrisas roto. Dentro de la cabina, el aire estaba impregnado de humedad y un desasosiego insoportable. Olía a cuero mojado y a algo más denso, miedo. Emiliano tenía las manos ásperas de tanto trabajar, pero en ese momento lo único que sentía era un frío penetrante en los huesos. A su lado, Lucía, de apenas 8 años, parecía más pequeña de lo que realmente era. Su diminuto cuerpo se perdía dentro de un impermeable demasiado grande, y su rostro, enmarcado por mechones oscuros y húmedos, reflejaba una mezcla de cansancio e incertidumbre. Apretaba su cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. No dejes que se moje más, princesa, murmuró Emiliano, su voz ronca por el cansancio y algo más, algo que no quería nombrar. Lucía no respondió. En su lugar, comenzó a tararear suavemente, una melodía apenas audible entre el estruendo de la lluvia. Sonaba como un eco lejano de tiempos mejores, cuando su mundo no era un torbellino de huidas, noches en la carretera y puertas cerradas en su rostro. Emiliano tenía 34 años, pero en ese instante se sentía mucho mayor. Como si la vida le hubiera robado más de lo que le había dado. Y esta noche, tal vez estaba a punto de arrebatarle lo último que le quedaba. Las líneas marcadas en el rostro de Emiliano contaban la historia de un hombre que parecía haber vivido el doble de sus años. Desde que la madre de Lucía los dejó 6 años atrás, había aprendido a sobrevivir como podía. Era un hombre de oficios, un reparador de fugas, un techador improvisado, un recolector de chatarra, cualquier cosa que le diera el dinero suficiente para mantener encendida la calefacción en su helado apartamento de una sola habitación. Pero esta noche, la calefacción estaba apagada. El casero no había tenido reparos en dejarle un mensaje de voz tajante: paga antes del viernes o te vas. Era miércoles. Emiliano tenía $47 en el bolsillo y medio tanque de gasolina. Las cuentas simplemente no cuadraban. ¿Vamos a estar bien, papá? La voz de Lucía era un susurro. Sus enormes ojos marrones lo miraban con la esperanza de encontrar seguridad en él, como si su padre pudiera detener la tormenta con solo decir que todo estaría bien. Emiliano forzó una sonrisa. Una de esas que dolían al llevarse en el rostro. Siempre, princesa. Solo tenemos que atravesar la tormenta. Pero la verdad lo carcomía por dentro. No sabía cómo saldrían de esta. Esa misma mañana, un cliente le había quedado debiendo $200 por un trabajo, y su próximo encargo no era hasta el sábado, si es que no lo cancelaban antes. Volvió a mirar a su hija. Sus rizos oscuros y húmedos se pegaban a su frente, su cuaderno empapado aún aferrado a su pecho. Sintió el viejo y conocido nudo en el estómago, culpa. Lucía merecía algo mejor. Merecía un padre que pudiera mantener la lluvia fuera de sus vidas. Y fue entonces cuando lo vio. A través de la cortina de agua, una luz parpadeó en la distancia. A la derecha, en medio del aguacero, una vieja casona de campo emergía a duras penas entre un mar de lodo. El porche parecía a punto de derrumbarse bajo el peso del agua acumulada, cada viga crujía con el esfuerzo de mantenerse en pie. Y allí, en medio del caos de la tormenta, una anciana luchaba contra lo inevitable.
Su silueta frágil se recortaba contra la luz parpadeante del porche mientras forcejeaba con una pala, intentando cavar una zanja para desviar el agua que amenazaba con engullir su hogar. Emiliano no lo pensó dos veces. Giró el volante y detuvo la camioneta en la orilla del camino. Las llantas se hundieron en el lodo con un sonido sordo. «Quédate aquí, Lucía», dijo mientras se cerraba la chaqueta gastada hasta el cuello. «No tardaré». «Papá, es peligroso», la voz de la niña tembló, el miedo reflejado en sus ojos oscuros. Él le sonrió con suavidad. «Voy a estar bien. Te lo prometo». Abrió la puerta y salió a la tormenta. El frío le atravesó los jeans como agujas heladas, y cada paso en el barro era una lucha contra la tierra empapada que intentaba tragárselo. Avanzó con dificultad hasta la anciana. De cerca, parecía aún más mayor de lo que había pensado. Quizás 80 años o más. Su cabello plateado estaba pegado a su cuero cabelludo, empapado por la lluvia. Sus manos temblaban mientras apuñalaba la tierra mojada con la pala. «Señora, déjeme ayudarla», gritó Emiliano por encima del viento. Ella se sobresaltó y levantó la mirada. Sus ojos grises y afilados lo escrutaron con desconfianza. «¿Quién es usted?» «Emiliano Vargas. Arreglo cosas». «Déjeme tomar la pala». Hubo un momento de duda en el que la tormenta pareció rugir con más fuerza. Finalmente, la mujer le extendió la herramienta con una expresión de agotamiento. «Me llamo Margarita Reyes». Y así, en medio de la tormenta, Emiliano comenzó a cavar. «No te quedes ahí parado. Sigue cavando». Por la siguiente hora, Emiliano libró una batalla contra la tormenta. La lluvia le golpeaba el rostro como agujas heladas, el lodo intentaba tragarse sus botas con cada paso y sus brazos ardían con cada palada de tierra que retiraba. Margarita le daba instrucciones con una voz firme, sorprendentemente fuerte para alguien de su edad. Juntos, lograron salvar el porche, cavando una zanja lo suficientemente profunda para desviar el agua. Luego, corrieron hasta el granero para arrastrar pesadas bolsas de arena y reforzar los cimientos de la casa. Cuando la lluvia por fin se redujo a un goteo constante, Emiliano estaba completamente empapado. El frío le calaba hasta los huesos y su aliento salía en pequeñas nubes en el aire helado. Margarita lo observó con detenimiento. Sus ojos grises parecían atravesarlo, analizando cada detalle. «No tenías que detenerte». Emiliano se encogió de hombros mientras se limpiaba el barro de las manos. No podía simplemente pasar de largo. Ella asintió lentamente. Algo cruzó por su rostro, quizás gratitud, aunque se desvaneció tan rápido como apareció. «Entra. Tú y la niña en la camioneta. Tengo estofado en la olla». Emiliano vaciló. No solía aceptar la caridad de nadie. Pero recordó cómo, antes de detenerse, había escuchado el estómago de Lucía gruñir con tanta fuerza que incluso la tormenta no pudo ahogar el sonido. Y el calor de un plato de comida caliente sonaba como un lujo imposible de rechazar. «Gracias, señora». Dentro de la casa, todo era un reflejo de tiempos pasados. El suelo crujía bajo cada paso, el papel tapiz descolorido se despegaba en algunos rincones y una vieja estufa de leña crepitaba suavemente en una esquina, llenando el aire con un calor acogedor. Margarita sirvió 2 humeantes tazones de estofado de res y los colocó en la mesa. Lucía tomó una cucharada y sus ojos se iluminaron. Por primera vez en toda la noche, la tormenta parecía estar realmente lejos. El silencio se acomodó entre ellos, cálido y cómodo. Emiliano observó a Margarita, notando cómo una pequeña sonrisa amenazaba con asomarse en sus labios mientras Lucía le mostraba un dibujo arrugado y empapado de un caballo. Esa noche, Emiliano no lo sabía, pero la tormenta lo había arrastrado hacia un camino que cambiaría su vida para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y sin darse cuenta, Emiliano comenzó a regresar a la granja de Margarita. Al principio, eran cosas pequeñas, reparar una verja rota,
tapar un agujero en el techo del granero. Margarita le pagaba con algunos billetes arrugados y platos de comida caliente. Lucía lo acompañaba siempre. Su risa resonaba en los vastos campos, convirtiendo la granja en algo más que un simple lugar de trabajo. La finca era inmensa, extendiéndose más allá de lo que Emiliano podía ver. Los pastizales estaban salpicados de ganado, y los hilos se alzaban como centinelas silenciosos contra el horizonte. Nunca había trabajado en algo tan grande, pero se lanzó de lleno al esfuerzo, agradecido por la estabilidad que le ofrecía. Margarita, sin embargo, seguía siendo un misterio. Vivía sola. No había fotos familiares en la repisa de la chimenea, ni visitantes que llamaran a su puerta. Hablaba poco sobre su pasado. Y Emiliano no podía evitar preguntarse qué historia escondía aquella mujer. La aguda inteligencia de Margarita y su fortaleza silenciosa hablaban de una vida llena de experiencias. Emiliano no preguntaba. No necesitaba saber. Le bastaba con tener trabajo y con ver a Lucía sonreír más a menudo. Una fresca tarde de otoño, mientras clavaba un poste en la cerca, escuchó el sonido rítmico del bastón de Margarita golpeando el suelo al acercarse. «Eres bueno en esto», comentó con su tono seco y directo. «Mejor que la mayoría». «Solo hago mi trabajo, señora». Ella entrecerró los ojos, analizándolo con la misma mirada afilada de siempre. ¿Alguna vez has pensado en administrar un lugar como este? Emiliano se detuvo a medio golpe, el martillo suspendido en el aire. Yo. No soy un granjero. Solo arreglo cosas. Margarita señaló los campos con un gesto de la mano. Tienes cabeza para esto, y corazón. Sus palabras lo desarmaron. Este lugar vale millones, continuó. Ha estado en mi familia por 3 generaciones. Y yo soy la última. El estómago de Emiliano se revolvió. ¿Millones? Siempre había asumido que era solo una granja grande, no una fortuna. ¿Por qué me dice esto? Los ojos de Margarita se clavaron en los suyos con una intensidad que le hizo contener el aliento. Porque te estoy ofreciendo un trabajo. Administrador de la finca. Una casa en la propiedad para ti y Lucía. Un sueldo decente. Una vida estable. El martillo resbaló de sus dedos y cayó con un golpe sordo en la tierra. Señora, yo, no sé qué decir. Di sí o no, pero no preguntes 2 veces. La mente de Emiliano giraba a toda velocidad. Un hogar. Estabilidad. Un futuro para Lucía. Era todo por lo que había luchado, y ahora se lo estaban ofreciendo en bandeja de plata. Pero, ¿por qué él? Él no era nadie. Solo un hombre con una camioneta vieja y una caja de herramientas. La duda le carcomía. Pero el rostro de Lucía cruzó por la mente de Emiliano. Su risa, su esperanza, la vida que él quería darle. Asintió. Sí. Margarita esbozó una leve sonrisa. Bien. Te mudas la próxima semana. Y comienza una nueva vida. Vivir en la granja era un sueño que Emiliano jamás se había permitido imaginar. La casa era pequeña pero firme, con un porche donde Lucía pasaba las tardes balanceándose en un neumático atado a un viejo árbol. Su risa flotaba en el aire, una melodía que Emiliano había olvidado cuanto anhelaba escuchar. El trabajo era duro. Jornadas que comenzaban antes del amanecer y terminaban al anochecer. Cuidar el ganado, reparar maquinaria, supervisar a los jornaleros. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía propósito. Margarita se convirtió en parte de su vida y de la de Lucía. Les enseñó a hacer pan casero, les contaba historias de los días dorados de la finca. Se convirtieron en algo parecido a una familia, unidos por el trabajo, la confianza y la simple bondad de compartir los días. Pero hasta los sueños proyectan sombras. El mensaje impactante. Una noche, un año después de haberse instalado en la granja,
Emiliano encontró una carta deslizándose bajo su puerta. No tenía estampilla. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con una caligrafía temblorosa. Dentro, una única línea: no perteneces aquí. Vete, o ella pagará el precio. El frío le recorrió la columna. Levantó la vista. Lucía dormía profundamente en su habitación, ajena a la inquietud que lo invadía. Luego miró hacia la ventana. Los campos se extendían en la oscuridad, silenciosos, inmensos, y de pronto, amenazantes. ¿Ella? Margarita. Lucía. Su corazón latió con fuerza mientras sus dedos apretaban el papel. Lo arrugó con furia y lo metió en su bolsillo. Es solo una broma pesada, murmuró para sí mismo, intentando convencerse. Los trabajadores de la finca eran gente ruda, muchos llevaban generaciones en la granja. Quizás a alguien no le gustaba que un forastero estuviera a cargo. Pero solo unos días después, la advertencia dejó de ser solo palabras. A continuación, un incendio inesperado. Emiliano despertó sobresaltado. El olor a humo invadió su habitación. Saltó de la cama y corrió hacia la ventana. El cielo nocturno resplandecía de un anaranjado amenazante. Lucía, quédate aquí. No salgas. Gritó, mientras salía a toda prisa. Las llamas devoraban el granero, iluminando la noche como si el mismo infierno se hubiera abierto paso en la tierra. Los jornaleros ya estaban allí, formando una cadena para intentar contener el fuego. Emiliano se unió a ellos, gritando órdenes, luchando contra el calor sofocante y el humo que se adhería a su piel. Después de lo que pareció una eternidad, lograron salvar gran parte de la estructura. Pero Emiliano sabía que esto no había sido un accidente. Alguien quería que se fuera. Y estaba dispuesto a quemarlo todo para lograrlo. Se perdió una pila de heno y 2 tractores quedaron reducidos a cenizas. El sheriff lo llamó un accidente. Cableado defectuoso, dijo. Pero Emiliano no estaba tan seguro. Mientras revisaba los escombros, encontró un bidón de gasolina medio enterrado en la tierra, sin tapa. No le dijo nada a Margarita. Tenía 89 años ahora. Su salud se debilitaba con cada día que pasaba y lo último que quería era preocuparla. Pero la nota seguía atormentándolo. Desde esa noche, comenzó a cerrar todas las puertas con llave. Mantenía una linterna junto a la cama. Lo que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa que lentamente se cerraba sobre él. 2 años después. Una noche de tormenta, Emiliano estaba en los campos revisando las cercas cuando vio algo que le revolvió el estómago. Faros. Una camioneta negra al borde de la propiedad, el motor encendido. Demasiado lejos para distinguir al conductor. Su pulso se aceleró. Había visto ese auto antes, merodeando por la carretera en las últimas semanas. Se dirigió a su camioneta y sacó el rifle. La lluvia le golpeaba el rostro mientras se acercaba al vehículo, su voz cortando el aire húmedo. Muéstrate. El motor rugió y, en un instante, el de la camioneta giró bruscamente y desapareció en la noche. Emiliano se quedó allí, empapado y temblando, con el rifle pesando en sus manos como una sentencia. Cuando regresó a la casa, Margarita lo estaba esperando en el porche. Su rostro estaba pálido, la preocupación escrita en sus arrugas. Emiliano, susurró, apretando un sobre amarillento con dedos temblorosos. Necesitamos hablar. Él subió los escalones con el estómago hecho un nudo. ¿Qué pasa? Margarita le tendió el sobre. Lo encontré en el ático. Es sobre la granja, y sobre ti. Con las manos aún húmedas, Emiliano rasgó el sobre. Sus ojos recorrieron la tinta descolorida. Era un testamento. El testamento de Margarita. Fechado 10 años atrás. Y en él, la granja, la tierra, los millones, no le pertenecían a ella.
sino un sobrino del que nunca había hablado. En la parte inferior del testamento, una nota escrita a mano, con tinta más reciente, lo cambiaba todo. Revocado. Para Emiliano Torres y Lucía. Mi verdadera familia. Firmado por Margarita. El corazón de Emiliano se detuvo. Margarita lo miró con el rostro pálido, su voz apenas un susurro. Vendrán por esto, su respiración temblaba. Y matarán por recuperarlo. Un relámpago iluminó la noche, reflejando el miedo puro en sus ojos. El mundo de Emiliano se tambaleó. ¿Quién estaba allá afuera? ¿Hasta dónde llegarían? La verdad sale a la luz. Durante el año siguiente, los secretos enterrados comenzaron a desenredarse. Margarita finalmente confesó. El sobrino, Daniel Hayes, no era más que un oportunista. Un hombre sin rumbo al que había apartado de su vida décadas atrás tras descubrir que le robaba. Pero después del incendio, Daniel había regresado. Exigiendo su herencia. Las notas anónimas. La camioneta negra. El incendio en el granero. Todo había sido él. Emiliano no iba a quedarse de brazos cruzados. Contrató a un investigador privado, alguien que pudiera seguirle la pista a Daniel sin levantar sospechas. El rastro lo llevó hasta un motel destartalado en las afueras del estado. Cuando lo confrontaron con pruebas, Daniel hizo lo que siempre hacía. Huyó. Se esfumó, dejando la granja y a la familia de Emiliano en paz. Empieza un nuevo comienzo. El tiempo pasó. El día en que Margarita cumplió 90 años, el cielo estaba despejado y el aire fresco de la primavera llenaba la granja. Bajo el cuidado de Emiliano, la tierra prosperó. Los campos brillaban con el dorado del trigo. El ganado estaba fuerte, saludable. Lucía, ahora con 15 años, se había convertido en una joven fuerte y segura. Sus bocetos de la granja estaban orgullosamente enmarcados en la casa, como testigos de la vida que habían construido allí. Margarita, aunque frágil por la edad, observaba todo con una sonrisa serena. Lo lograste, hijo, susurró, tomando la mano de Emiliano. Salvaste este lugar. Pero Emiliano solo sonrió, mirando a Lucía reír bajo la luz del sol. No, nos salvamos juntos. Con una sonrisa radiante, Margarita los reunió en el porche. Voy a dejárselos a ustedes, dijo, su voz firme a pesar de su fragilidad. Todo. Se lo ganaron, Emiliano. Él negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Nos diste una vida, eso ya es más que suficiente. Ella sonrió con ternura y le dio una palmadita en la mano. Siempre fue tuyo. Ese verano, Margarita partió en paz, mientras dormía. Emiliano la enterró bajo el viejo roble que tanto amaba, con Lucía a su lado. Y así, la granja se convirtió en su hogar definitivo. Un legado construido sobre una noche tormentosa y una pala enterrada en el barro. Nunca olvidó aquel primer acto de bondad. Ni la familia que nació de él. Años después. De pie en el campo, Emiliano observó a Lucía con su toga y birrete, sosteniendo orgullosa su diploma. La granja seguía prosperando, fuerte y eterna. Y en ese momento, lo supo con certeza. A veces, las decisiones más pequeñas, crean olas que duran para siempre. A veces, un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. Emiliano nunca imaginó que detenerse aquella noche lluviosa para ayudar a una anciana terminaría dándole un hogar, una familia y un futuro. Pero así es la vida, las decisiones que parecen pequeñas pueden marcar el rumbo de nuestro destino. Nunca subestimes el poder de un gesto desinteresado. Hoy, la granja sigue en pie. No solo como una propiedad, sino como un símbolo de esfuerzo, lealtad y segundas oportunidades. Porque al final, la verdadera riqueza no está en la tierra ni en el dinero, sino en las personas que elegimos llamar familia. Si te gustó esta historia y quieres más relatos con enseñanzas de vida,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia tiene un mensaje oculto. ¿Te animas a descubrir el siguiente? Suscríbete ahora y acompáñanos en más historias con moraleja.